Hola, hoy voy a explicaros qué era el método Marvel, cómo funcionaba, cómo se hacía un cómics al estilo Marvel y, y luego pues voy a explicaros también al final, vamos a ver cómo es mi trabajo, cómo hago mi trabajo, cómo desarrollo mis propios cómics y si utilizo o no ese método. El método Marvel. ¿Qué es el método Marvel? Es una manera de trabajar que nació por la necesidad de hacer un cómic para la industria, de producir incluso a veces muchos cómics al mes. Stan Lee era coordinador, era guionista y había estudiado mucho cómo se trabajaba en otras editoriales, donde tenían su punto débil, por ejemplo en el tema argumental, en el tema de DC se me fijaba mucho en cómo los personajes parecían no tener una vida personal muy desarrollada, importaba más el superhéroe, todo eso iba tomando notas. Al final llega una época en la que nace el universo Marvel con los Cuatro Fantásticos y la necesidad de que pronto se aprueba ese cómic y se van creando otros. Vamos a suponer que esto es Spider-Man. ¡Uy! ¡Uy! Spider-Man. ¡Uy! Y Hulk y bueno. Pongo tres, pero tenemos que hacernos a la idea de que pronto vinieron muchos títulos, se tiene que trabajar en una planificación mensual para que salga mensual, pero también para que vayamos varios números por delante del trabajo que se presenta o que se publica cada mes. Entonces, claro, tenemos el número 1 de los 4F, pero tenemos el número 2 de los 4F, tenemos el número 2 de Spider-Man, en el que precisamente conoce a los 4F y le atrapan. Portadas de engaño, esto lo hemos hablado en el vídeo de portadas. Y tenemos el número 2 de Hulk. Eran más títulos, pero imaginaros el trabajazo que tienes que hacer para elaborar todo esto poco a poco en un proceso entre varios. Guionista, dibujante, entintador, colorista, rotulista y maquetador para publicar el cómic final. Todo eso tiene que ir a unos tiempos, hay unas fechas de entrega. Generalmente siempre muy escasas, muy rápidas. Tenemos, por ejemplo, que se crea el primer número de los 4F con una reunión entre, por ejemplo, Stan y Jack. Que no eran así entonces, pero a mí me da igual. Bueno, vamos a aclarar esto que muchas veces se ha exagerado y para mal el papel de Stan en todo esto, como si llegara a soltar dibújame a Spider-Man pegándose con Octopus. Y ya. Y entonces el dibujante se iba a casa, hacía 20 páginas y entregaba el lápiz a los pocos días o incluso al día siguiente o lo que fuera. No, no es verdad. Esto no es verdad. Todo el que ha trabajado de verdad en algo creativo, si ha hecho un brainstorming, sabe lo que significa. El guionista puede proponer una idea, oye, mira, quiero que pase esto, que pase lo otro, y que la tía May caiga enferma. Sí, son 3 o 4 datos, pero el dibujante va a empezar a hacer bocetos y a proponer y no sé qué y tal. Y al final, entre risas, entre elaboración del guión y demás, dudo mucho que Stan pasara por las mesas y dijera, tú, los Cuatro Fantásticos, que vean al Hombre Topo, tú, Hulk, que se pegue contra no sé qué, tú, no. Había unas reuniones creativas y podían eternizarse. A veces eran de unos minutos y a veces eran de horas. Esto es así en todo, da igual que sea una agencia de publicidad, que sea un estudio de cómic. Tenemos dos opciones. La, la teoría de algunos
en que Stan decía, hazme a Hulk contra Fu. Y el otro decía, vale, y se iba a casa o se quedaba en el estudio, hacía las 20 páginas y las entregaba. Y entonces llegaba Stan y ponía los diálogos. Yo digo que esto no es cierto. No es cierto. En general se produce una cierta química entre guionista, dibujante, y se avance como se avance en el tema, se generan las ideas un poco entre los dos. Stan dice, quiero que pase algo, que Hulk vaya y se enfrente y no sé qué, y aparezca el gran Fu. Y el otro dice, vale, pues es un, venga, pues, jajaja, venga, vamos a, y que diga no sé qué, que no me toques las escamas. Es un poco lo que sí pasaba en ese tipo de reuniones o de creaciones que reconocen, o sea, reconozco que son creaciones de ambas personas, pero no por ello la aportación de Stan era menor, no por trabajarse entre dos, la aportación de Stan era menor. Lo que pasa es que luego viene el otro proceso. Cuando el dibujante tenía hecho el primer material, las 20 páginas, por ejemplo, 16 o 20, dependiendo del tipo de formato y de episodio, Stan revisaba un poquito esas páginas a lápiz y entonces les hacía anotaciones, correcciones y ya quizás ponía alguna vez alguna nota de lo que tenían que decir para que el dibujante mejorara o terminara la página. Una vez el dibujante terminaba la página, se la pasaban al finisher. El finisher no era solo el tintador como lo podemos entender ahora, sino que también terminaba el arte del dibujante, tanto en función con el propio estilo del dibujante al que solía conocer, como la coordinación entre títulos, entre apariencia del número anterior de los personajes y posible raccord que fuera necesario respetar. Todo ese tipo de cosas hacía el finisher para terminar ese lápiz y después pasarlo a tinta. O bien él, o bien un entintador. A veces eran una persona o dos, depende. Y después pasaba al colorista y demás. Pero bueno, cuando la página es aprobada para pasar al finisher, Stan, entonces, en ese momento sí hacía su trabajo de guionista sobre la narrativa del dibujante ya terminada y ya aprobada. Stan redactaba los textos y los diálogos. ¿Es menos importante hacerlo así que de la otra manera? ¿Tiene menos peso? No, básicamente tiene el mismo. Siempre se aporta desde el dibujante y su narrativa muchas cosas a la historia e incluso proposiciones que puede hacer al guión. Y no por ello es menos el guionista ni el dibujante. Al final son una simbiosis, son una criatura entre los dos que cuentan la historia y luego muchos más, el colorista, el maquetador, el rotulista. El caso es que eso venía después de que las páginas estuvieran terminadas a lápiz y aprobadas. Y después las páginas seguían su proceso y Stan volvía a redactar el guión del siguiente cómic que le llegaba en ese momento. O sea, no paraba. Todos los días escribía el guión de diferentes cómics que iban desarrollándose. Todo esto, recordemos, el trabajo mensual, el trabajo de producción industrial para que todo aquello llegara al kiosco mes tras mes constantemente y semana tras semana en algunos casos, o quincenal, o bueno, dependiendo de muchos factores. Este es básicamente el método Marvel y cómo funcionaba en el sentido de cómo se crea la historia desde el principio hasta que está, digamos, terminada. Entonces tenemos el guión. Uy, ya no tiene acento, solo un puntito en la I. Tenemos el guión, tenemos la narrativa. Como hemos dicho, el guión, en este caso, en esos años y en esa época, y a veces aún hoy, se hacía con una propuesta del guionista y el dibujante hacía la narrativa. Entonces, digamos que no teníamos guión y dibujo como se entiende ahora. Después, esa narrativa con el dibujo, lógicamente, esto es el dibujo, se aprobaba, se pasaba al finisher. En español no tenemos una palabra para esto, pero era finisher por algo, era finisher y podía ser entintador o las dos cosas.
Hoy se ha perdido. Hoy prácticamente el dibujante termina bien terminada la página y el entintador, salvo algunos detalles, solo pasa tinta. Pero, como tengo compañeros en la industria, sé que sigue habiendo finishers y a veces no se les acredita lo suficiente, aunque sean oficialmente entintadores. Después de esto están, para que nos entendamos, escribía el texto y los diálogos cuando ya estaba terminado el cómic. Colorista y luego rotulista. Y después maquetación. Como decíamos, ¿sigue aplicándose hoy? Sí, sigue aplicándose hoy en algunos aspectos. Hay guionistas que solo dan un somero argumento, el dibujante desarrolla todo ese argumento y después el guionista vuelve a repasar las páginas y a escribir los diálogos. Se sigue haciendo. No es quizás lo más habitual. Hay todo tipo de formas de escribir un guión y de pasarlo a un dibujo y de hacer narrativas y demás. Pero este era el método en la época y en esta medida es como lo tendremos que valorar. Ya nos meteremos un poco algún día a hablar de la época, de cómo sucedía todo, por qué, y a valorar también un poco las personalidades y otros rollos que aquí ahora mismo no tienen que ver. Una cosa es que Stan luego se erigiera como imagen de la editorial y otra cosa es que se apropiara del trabajo de otros. Eso es muy diferente. De hecho, en los cómics Marvel se empezó a acreditar a mucha gente que antes no se acreditaba. Lo dejamos así. Este era el método Marvel y ahora os voy a contar enseguida cómo trabajo yo y si se parece, vamos a ver si se parece al método Marvel o no. ¿Cómo trabajo yo? Pues bueno, es una mezcla de formas de trabajo. Al final, cuando un autor trabaja solo, es más fácil tomarse las cosas de otra manera, no tener necesidad de seguir un orden exacto o estricto. Depende de veces. Hay veces que se te ocurre la historia más visual. Aquí estáis viendo, por ejemplo, cómo empecé a desarrollar el próximo cómic del Cid, el que va a salir muy prontito, el Cid. Y veis que el desarrollo es al principio visual, pero después suelo pasar a un esquema de trabajo que me hago yo muy a menudo, en el que hago el storyboard y añado diálogos. Sobre todo si el cómic es de humor, es muy importante para mí añadir algunos diálogos que probablemente luego cambie, pero que tienen que tener cierto sentido, tienen que tener una coherencia, una idea. Entonces, bueno, este es un poquito como trabajo yo. Estos son mis libretas de storyboards. Aquí hago los guiones prácticamente. Hay de todo tipo. Ahí les hay más elaborados, les hay menos. Vais a ver algo diferente. Mira, este por ejemplo, más elaborado a lápiz y solo algunas notas en texto, pero siempre dejando un espacio para el texto bien. Después la cosa pasa a un texto en Drive donde vuelco las páginas. Y entonces voy escribiendo, una vez que están terminadas, una vez que las tengo o bien coloreadas o bien simplemente a línea, lo mismo que hemos explicado del método Marvel, cuando ya están a línea y terminadas, ya generalmente las tengo todas escaneadas, todas tratadas, y voy creando un archivo de Google donde voy escribiendo el guión definitivo. Cuando yo veo las caras de los personajes, cuando veo cómo funciona el tempo que he conseguido con la narración y tal, es cuando escribo los guiones. Entonces, a partir de ahí se crea, digamos, la magia que hará que esto, mira, aquí veis las páginas sin colorear, por ejemplo, bueno, pues son una guía para luego saber lo que vamos a poner y cómo lo vamos cómo lo voy a contar y todo. Detalles, diálogos, todo bien puesto, porque luego además, generalmente, como habéis visto por aquí, estas párrafos en rojo suelen ser las traducciones. Si pienso en publicarlo pues en inglés, tengo que pensar en que el traductor también tenga acceso a este documento y vaya traduciendo. Y a la vez, pues el rotulista
tiene acceso al mismo documento y empieza a rotular el cómic. Lo puedo hacer yo, hay veces que lo hago yo, hay veces que lo hace un rotulista. Muy a menudo me ayuda el amigo Eric Villafara y bueno, eso es un poquito el método que utilizo. Es una simbiosis de todo. Y generalmente, para las ideas iniciales, para los guiones iniciales, cuando voy a largo plazo, ahora estoy haciendo los números 3 al 6 de Green Onions y están prácticamente escritos. Pero no escritos como os podéis imaginar, no están escritos como esto. Están en storyboard, como hemos visto antes, están en storyboard con todas las ideas básicas desarrolladas y con cierta libertad para ver si algún gag se mueve de sitio o se mete uno nuevo o se cambia una cosa por otra según vayan avanzando el resto de cómics, porque voy haciendo varios cómics a la vez, voy desarrollando varios cómics a menudo a la vez, con la idea de que luego poco a poco vayan saliendo también consecutivos y la mensualidad vaya haciendo una colección de colecciones. Esa es una idea para el Onionverso que estoy desarrollando para este año. Y ya por fin, después de muchos años de prepararla y trabajar mucho en ella. Entonces, con mi amigo Guillermo, con el que ahora trabajo a veces a nivel un poquito de guiones porque me conoce mucho, sabe mucho cómo escribo los gags, las bromas que me gusta utilizar, y le pedí ayuda para que nos juntemos y hagamos ese brainstorming que hemos explicado que hacían Stan con Kirby o Stan con Ditko o Stan con quien fuera que estuviera al cargo de hacer una serie. Eso lo hacemos Guillermo y yo juntos y damos ideas, vamos creando a la vez ideas. Y al final no es ni más de uno ni más de otro. El personaje son de creación mía, gran parte de lo que quiero contar sé lo que quiero contar y a dónde voy, pero él me ayuda a que al final cada número, cada cómic tenga su gracia y su historia propia. Y en eso estamos. En eso estamos y estamos ahora construyendo el número 3 de Green Onions, construyendo el diálogo acabado con las páginas ya casi terminadas. Eso es un poquito donde estamos. Bueno, pues cada uno tenéis que buscar vuestra forma de trabajar, pero recordad que una forma muy interesante puede ser, si sois de guión visual, crear unos storyboards, un camino por el que seguir, unas notas muy sencillas para los diálogos básicos que queráis hacer, y con eso lanzaros a dibujar y a crear la narrativa, dedicaros a la narrativa de la historieta. Y ya después repasáis, veis, contrastáis las notas de los apuntes con la página terminada y hacéis el guión definitivo, los diálogos. Es una manera. Y si trabajáis en conjunto también se puede hacer así. De todas formas, el dibujante encargarse de la narrativa, pero para eso hay que conocerse mucho, entenderse mucho y que el guionista tenga muy bien creada también la historia general y cómo quiere que sucedan las cosas. Eso tiene que haber mucho trabajo del guionista previo. Por eso me parece difícil pensar en que Stan dijera hazme esto y hazme lo otro y ya está. Eso me parece dificilísimo. Y no creo que entonces sucediera. Nada más, con esto terminamos hoy y espero que os haya gustado un poquito este acercamiento al método Marvel. Hablaremos más de él, pero ya más en contexto de época, de situación, con datos históricos, con personalidades, con personajes y todo eso. Nos vemos, pues nada, en el siguiente vídeo, hablando de otra cosa que también es muy interesante. Pero